Estimadas y estimados estudiantes, quiero comentarles sobre el foro de discusión que tenemos de análisis de datos. Recuerden que en esta clase, igual que en la clase de análisis de datos, que es la ACG 4842, y en este curso de sistemas de información contable tenemos esa actividad que es adicional a los foros de discusión que normalmente tenemos en todos los cursos. Entonces, ustedes saben que podemos entrar a los foros a través de esta sección de discusiones, donde nos va a indicar los foros que tenemos. Entonces, los foros de discusión, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, hasta los foros de análisis de datos. Tenemos también el foro de presentación del proyecto escrito, que siempre manejamos esto en todos los cursos, donde incluimos la presentación en PowerPoint y también incluimos, obviamente, la grabación de nuestra voz. Entonces, vamos a mirar lo que son los foros de análisis de datos de la clase 4401, ACG 4401, que es Accounting Information Systems. Entonces, tenemos el primer foro. ¿Qué nos está pidiendo este foro? Este foro vamos a crear una base de datos en Excel que es para una empresa que se llama Chip Memory, pero la empresa puede ser cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a crear una base de datos en Excel. Entonces, ustedes van a crear diferentes variables en la base de datos. Y dentro de esta vamos a incluir, por ejemplo, ustedes van a crear una hoja que diga, vamos a ir aquí a Excel y crear un archivo nuevo. Y aquí vamos a crear una base de datos, por ejemplo, que diga si ustedes la quieren poner en inglés o la quieren poner en español, ID, por ejemplo, Product ID. Aquí podemos decir el Customer ID. Vamos cuadrando los tamaños de las tablas. Aquí podemos decir, por ejemplo, el precio de venta, ¿no? Aquí podemos incluir la ubicación, donde está, por ejemplo, ubicado el cliente. Diferentes elementos que representan variables que tienen que ver con las ventas, ¿no? Entonces, ustedes pueden crear aquí los datos que quieran. Obviamente es preferible que no sea tan inmensa la base de datos, pero también sí que represente diferentes elementos. Entonces, ustedes pueden trabajar con esta. También les he incluido en el curso un video tutorial sobre el manejo de las pivot tables, que esto nos da la opción, por ejemplo, de convertir una tabla de estas en una tabla activa, donde tenemos diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, un Product ID, tenemos aquí los números, como es Customer ID, aquí podemos, por ejemplo, escribir lo que es el vendedor, ¿no? O podemos, si ustedes quieren, escribirlo en español. Producto, cliente, precio, ubicación y vendedor, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos diferentes elementos que ustedes van a configurar en su base de datos. Entonces este es el primer elemento. Recordemos que es con el nombre de la empresa que nos está indicando el ejercicio. Aquí nos dice que es una empresa que se llama Chip Memory. Entonces ellos lo que hacen es fabricar computadores. Entonces podemos seleccionar un área de la empresa, por ejemplo el área de mercadeo, que ustedes quieren incluir, digamos, proveedor, tipo de mercadeo, agente de ventas, lo que ustedes consideren interesante. O por ejemplo la parte de inventario me parece a mí que da muchas opciones, porque pueden incluir el tipo de producto, el proveedor, ¿no? Pueden incluir la cantidad, el precio unitario, ¿no? Diferentes elementos que nos pueden dar para construir una interesante base de datos. Entonces, ustedes completan la base de datos por lo menos con 20 registros. Entonces, ustedes la crean en Excel y luego en el panel de discusión, o sea, aquí en este foro, ustedes van a incluir ese archivo y van a incluir
una explicación de qué es lo que ustedes hicieron en ese archivo. Por ejemplo, si tenemos la empresa Chip Memory, me pareció interesante trabajar con el área de inventarios, seleccioné estas variables y aquí tenemos los datos. Bueno, esa es la primera parte, ese es el primer foro de análisis de datos. El segundo foro de análisis de datos vamos a tomar esta información, nosotros seleccionamos un área, ¿no? Entonces vamos a crear un diagrama de flujo. Recuerden lo importante que son los símbolos en un diagrama de flujo. Hemos trabajado en este tema anteriormente. Ustedes pueden utilizar el software de Lucidchart para trabajar en esto o pueden hacerlo en el mismo archivo de Microsoft Word, ¿no? Haciendo el diagrama. Recuerden que los rombos son periodos de espera. Esto lo hemos visto y es importante que ustedes lo apliquen, cada figura con un significado. Entonces van a diseñar el diagrama de flujo sobre lo que ustedes trabajaron en la base de datos. Por ejemplo, aquí ustedes trabajaron en la base de datos sobre compras, porque inventario tiene que ver con compras. Entonces aquí podemos hacer el diagrama de flujo sobre compras. ¿Qué es lo que pasa en compras? Se va a presentar una requisición, va a pasar un sistema de aprobación, se va a hacer un pedido, todo lo que tiene que ver con un proceso de compras, con un recibo de ventas, con una compaginación, con una facturación. Porque aquí tenemos que ver la interacción de las personas con los sistemas de información, ¿no? Entonces es importante porque también hay que mirar que dentro de ese diagrama de flujo vamos a detectar de pronto, si nosotros mismos lo desarrollemos, algunas áreas que serían muy bueno revisar continuamente y de pronto cambiar, ¿no? Como dice aquí, puede haber áreas de riesgo de fraude asociadas con esta área de la empresa. Por ejemplo, que están registrando un inventario a un costo mayor que el que en realidad tiene y el proveedor está dando un pago al vendedor, alguna cosa así que ustedes pueden, realmente dentro de esto es importantísimo, importantísimo lo que es la mentalidad, lo que es el pensamiento crítico, que ustedes sean muy creativos, ¿no? Que vean con esta información que trabajaron qué es lo que puede suceder dentro de la empresa y ver de qué manera la estamos automatizando el manejo de esta información. Pasamos ya al foro de análisis de datos de la tercera semana. Entonces vamos a continuar trabajando con lo de esto. Entonces, ahora, como ya miramos más o menos lo que es la base de datos y el proceso, entonces vamos a mirar dentro de estas funciones que hay en este proceso, ¿no? Vamos a ver qué funciones se pueden mejorar. Y tenemos ya, hemos visto, por ejemplo, dentro de estos datos vamos a aumentar otros 20 datos a esta primera base de datos. Y vamos a mirar, por ejemplo, algún elemento que tuvimos aquí en cuenta que no es muy necesario o de pronto algún elemento que consideramos que se debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, número de facturación, también teniendo en cuenta que las bases de datos se interrelacionan entre sí y que tenemos lo que llamamos las primary keys, secondary keys, se relacionan entre sí, entonces podemos mirar dentro de estas variables que incluimos en la base de datos inicial, teniendo en cuenta el proceso que levantamos en la segunda parte, en el segundo foro de análisis de datos, qué elementos podríamos mejorar, ¿no? ¿Qué elementos podríamos implementar de pronto, quitar un paso, agregar otro que nos parece necesario para sistemas de control y que también sepamos que se pueden automatizar, porque tampoco podemos decir un proceso que no podamos manejarlo de manera automática. En esta cuarta parte, en lo que es el foro de análisis de datos de la cuarta parte, vamos a mirar esta base de datos y cómo esta base de datos se relaciona con las diferentes áreas de la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos la base de datos que ustedes crearon en la semana 1 sobre inventarios. ¿Con qué otras bases de datos se relacionan inventarios? Entonces tenemos que mirar que un inventario entra. Entonces es un inventario y una base de datos de compras. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Con la base de datos de proveedores. Entonces también vamos a ver con qué otras bases de datos tiene que ver, con la base de datos de quién está haciendo la compra, un empleado. ¿Con qué tiene que ver esto? Con las bases de datos de recursos humanos y nómina. Entonces son muchos elementos que es interesante que ustedes vean aquí la vinculación de esta base de datos que ustedes crearon con las diferentes bases de datos dentro de las empresas, ¿no? Dentro de la compañía. Es importante que en el curso, obviamente si tenemos varios estudiantes en este curso,
hagan comentarios sobre el proceso que están presentando sus compañeros. Por ejemplo, aquí un estudiante hizo una base de datos sobre empleados, ¿no? Y a ustedes les pareció interesante este punto y quieren comentar. Por ejemplo, me parece interesante lo que escribiste aquí, o me parece que en la base de datos sería bueno que agregaras tal cosa, o me parece que en la base de datos se está repitiendo una información, ¿no? Entonces eso es fundamental que ustedes hagan comentarios sobre el trabajo desarrollado por otros estudiantes. Obviamente esto va a cambiar si, por ejemplo, se trata de un estudio independiente y ustedes son el único alumno en la clase, entonces obviamente la comunicación es directamente con el profesor y vamos a mirar cómo se va trabajando el tema, que me parece un ejercicio muy interesante porque ustedes lo pueden aplicar esto dentro de la vida práctica, ¿no? O sea, lo que es mirar una base de datos, ver si estamos incluyendo todos los elementos, estamos diagramando un proceso y estamos detectando elementos que se pueden mejorar y estamos ya trabajando en la parte final, que ya vamos a mirar cuál sería la diagramación nueva y cuál sería las bases de datos, cómo las vinculamos con otras bases de datos, que es una parte muy importante en este curso, ver lo que es la interrelación. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes saben que cualquier cosa que necesiten me lo hacen saber. Que tengan un excelente día.